Ahora, Oiga, amén. Dios les bendiga, mi gente. Bienvenidos a otro episodio de Efecto Gracia. Y aquí estamos en el día de hoy con un hermano, un amigo, mi hermano y amigo Roberto Rodríguez, que nos estará contando un poco sobre su vida ministerio, algunas experiencias personales del ministerio como evangelista. Y por la gracia del Señor, mi hermano aquí, el Señor lo ha puesto en el ministerio de evangelismo como evangelista, yendo a las iglesias, predicando campañas y todo esto, que es para transmitir el mensaje de salvación y esperanza. Así que vamos a estar hablando un poco de él. Yo lo conozco como un hermano, un amigo desde, olvídate, desde que era un juvenil. Y más que eso, es mi barbero. Así que imagínese Eh, usted. Eso es promoción no pagada, embuste. Pero estamos ahí. De verdad que es una persona tremenda. Su testimonio lo preside. Es una persona de gran valor en el Evangelio. Un mensajero que necesitamos más que nada de eso en estos tiempos. Un mensajero de luz en la tierra. Así que, Robert, te doy el campo. Cuéntanos un poquito, preséntate. Primeramente, de verdad, a Dios de la gloria. Siervos inútiles somos, lo que debemos hacer, eso hacemos. Me siento privilegiado de poder ser parte, de verdad, de esta dinámica. Y como dice mi tocayo, Roberto Soto, nos conocemos de hace muchísimos años. Cuando él era un juvenil, ¿verdad? Pues yo estaba sirviendo como líder en AG, y ahí fue que tuvimos la oportunidad de poderlo conocer, ver su crecimiento, de cómo se ha seguido desarrollando, cómo sirve en la iglesia, cómo ha aprendido. Oye, con Robert yo aprendo. Así que cuando yo lo recorto en esa silla, no solamente hemos tenido la oportunidad de aconsejarlo, sino que también el Señor lo ha usado para aconsejar a nuestra vida y también para enseñarnos de todo eso que el Señor le permite aprender, pues también enseñarnos a nosotros. Porque aquí no hay nadie más grande que nadie. Aquí todos estamos al mismo nivel, ¿verdad? Todos somos hijos del Señor y aquí el único grande es Cristo. Así que nada, para mí es un privilegio poder compartir un poco de lo que el Señor ha hecho conmigo, ¿verdad? Por su gracia y su misericordia y amén. En lo que podamos hacer de bendición, ahí vamos a estar. Qué bueno, Robert. Pues miren, este episodio es muy especial para mí porque hace años, hace años, yo pensé en la idea de poder entrevistarte a ti cuando yo era juvenil. Hace años. Pero, Anda. y hace años, yo estaba acordándome ahorita, cuando estaba preparando todo, me acordé de eso. Y es muy especial para mí porque uno dice, eso no se va a dar, eso no va a pasar, pero mira esto, Dios tiene otros planes siempre, así que Dios es bueno. Dios es bueno Amén. todo el El tiempo y tiempo de todo el Dios. tiempo es bueno. Amén. Amén. Robert, ¿cómo comenzó tu llamado en el ministerio evangelístico? Bueno, yo fui criado en el Evangelio, ¿verdad? Mi mamá, mi papá me llevaban a la iglesia desde pequeño. Mi abuela es testigo de Jehová. Ella me llevaba los fines de semana allá al Salón de Reino, so que crecí en esta dinámica. Un poquito confusa, por así decirlo, por cuestión de enseñanza, cuestión de doctrina. Y realmente llegó un punto en el que yo decía, pues amén, pues, seguimos para adelante, como que seguí mi vida de joven, normal, deporte, escuela, estudio, familia, pero cuando estoy ya saliendo de superior, en mi último semestre, choqué con Cristo. Choqué con Cristo, le entrego mi vida al Señor, ¿verdad? En el pentecostalismo. Y el Señor me lleva a prisa. Y a medida que el Señor me lleva a prisa, me bautizo, rápido me ponen como presidente de jóvenes. Yo comienzo a hablar de oración, comienzo a hablar de enseñarle a los jóvenes, o hablarle, o soltarlos al coral, que buscarle al Señor, pero en realidad yo estaba empezando. Así que habían cosas que yo decía, pero que no cuadraban con mi estilo de vida, porque obviamente estaba empezando. Y llegó un momento dado en el que el Señor me confrontó y me dice, estás hablando de oración, pero no estás orando. Estás hablando de leer la Biblia, pero no estás leyendo. Y ahí entonces empecé a leer la Biblia, empecé a separar tiempos, periodos de oración a solas con el Señor, estos momentos de ayuno separados con el Señor, ¿verdad? Y así espiritualmente empecé a conocer más a Cristo, empecé a enamorarme de Cristo. Y poco a poco el Señor siguió moldeándome y toda la cosa. Y pues como presidente de jóvenes, rápido después, a los par de meses,
conocí a un líder tremendo, Alexis Rodríguez. Él fue el que me habló de Hague y ahí yo no sabía de Hague, pero me habló de Hague. Parece entonces la vicepresidenta era Marilis Arzuaga, tremenda líder. Es mi cuñada, vamos, y ahí pues cuando Alexis Rodríguez sale vicepresidente, el señor, ¿verdad? A través de él, me da la oportunidad de poder ser líder de sector. Ya entonces era presidente joven, líder de sector, yo sentía que Dios me estaba llevando a prisa, entonces pues yo lo que hacía era que me llevaba la Biblia para la universidad, allá por las mañanas estudiaba la palabra, el Señor siguió tratando conmigo y toda la cosa, porque yo sentía que realmente no dependía de mí, tenía que depender del Señor y tenía que acercarme más al Señor, porque en realidad el líder tiene que estar cerca del Señor. El líder no puede pedir lo que no está dando. O Yes. sea, el líder no puede exaltar lo que no está viviendo. Y eso siempre fue algo que el Señor desde el principio me ministró. Yo no quería ser un cristiano más que cargara la Biblia, que llegara a la iglesia, que supiera cómo es que corre todo el sistema, porque esto no se trata de cómo corre un sistema, cómo corre un concilio, cómo corre una denominación. No, aquí se trata de una relación con Cristo. Yes. Y hasta el son de hoy, gracias a Dios, hoy tengo 30 años, eso fue a los 17, hoy tengo 30 años y he permanecido en esa misma visión. Visiones, no he perseguido llamados, no he perseguido fama, no he perseguido nada. En realidad, lo que me viene a la mano hacer, lo hago. La puerta que Dios abre, por ahí entro. Sea la que sea, por ahí vamos, porque realmente lo que queremos es agradar al Señor. Así que cuando fui presidente de jóvenes y líder del sector, ahí es donde quiero llegar, pues obviamente habían actividades, obviamente ya la gente empezaba a conocer a uno. Mi pastor en aquel entonces, Wilfredo de Jesús, fue el que me enseñó a hacer un bosquejo. Yo no sabía hacer un bosquejo, yo no sabía predicar. Pero él siempre me decía, órale a Dios, pide al Espíritu Santo que te enseñe. Y ese siempre ha sido a mí el que me enseñó a predicar fue el Espíritu Santo y realmente no sé, yo no digo que sé, realmente yo lo que el Señor pues me ministra, lo que estudio, lo que leo, según la dirección del Señor, eso llevamos. Porque uno puede conocer tanto, puede conocer mucho. Para una predicación uno tiene que leer tanto, pero a fin de cuentas no es todo lo que leíste, es lo que el Señor te ministró, es los puntos que el Espíritu Santo quiere hablar a esa congregación, a esa vida, a ese lugar. Porque a fin de cuentas, toda la información que leíste, si no era la que iba a sanar la herida, si no era la que iba a levantar los brazos y si no era la que iba a salvar el alma de esa persona, pues en vano entonces estuviéramos hablando cosas que no fueron dirigidas por el Señor. Amén. Así que Bueno. así fue que empezó, gracias a Dios, a Dios sea la gloria. 2015 empezó, me convertí en el 2012. Yo diría que la formación siguió predicando, aprendiendo a predicar y toda la cosa hasta el 2015. 2015, me acuerdo que fue en una santa convocación en la MI de Quebrada Grande. En ese entonces era el pastor Luis Asia, que Ujú. ahora es el Repito. presbítero de ahí del Distrito del Valenciano. Él me dio la oportunidad. Ese día voy, predico en la mañana, por la noche voy a gozarme, porque ese es el detalle, no solamente uno es predicador, uno tiene que, es oveja y uno tiene que alimentarse. Así que por la noche fui a gozarme y el predicador allí dio el uso y me dijo, desde hoy te entrego un ministerio. Y así ha sido. Realmente desde el 2015, gracias a Dios, la agenda ha corrido sola. No soy predicador de a principio de año decir agenda abierta. No critico el que lo hace, pero yo no es mi estilo. Siempre Wilfredo me dijo, no empujes las puertas, deja que las puertas Dios las abra. Yo no busco que las puertas se abran. Si Dios te puso en el corazón que vaya a predicar, amén. A donde quiera que Dios la abra, allí vamos a ir. Así que a Dios sea la gloria siempre. Qué bueno. O sí, es que tenemos Amén. tenemos el concepto de que el hombre tiene que exponerse, porque si el hombre se expone, ahí Dios, y no es así, el que es llamado, Dios lo promociona, y eso uno lo ha visto, yo lo he visto en ti, o sea,
Nadie, uno pensará que no, Gloria a Dios. y aquel te conoce, porque y uno dice, ¿tú conoces a este? Claro que lo conozco, predicó acá en esta iglesia, y uno dice, pues, contra. Dios lo estaba moviendo de No, lugares gloria a Dios. y uno no sabe, pero es el Espíritu Santo guiando a la persona para que lleve el mensaje de salvación. O sea que eso es lo que el Espíritu hace. Y lo digo de mi parte, para que no te tiren piedra a ti, pero qué duro es que la iglesia no ha entendido todavía el rol que el Espíritu Santo lleva en nuestros corazones, que es llevar el Evangelio, que es duro, pero ese es el propósito. Y por eso es que cuando damos testimonios como el tuyo, que tú dices eso, va acorde con el propósito de esto, es que el Espíritu Santo está guiando a la iglesia a llevar el mensaje. Como Juan le dice a las piedras, digo, Juan le dice a los fariseos y a los saduceos, si las piedras, si ustedes no hablan, las piedras van a hacerlo. Tienen que Ah, hablar el eso es así. mensaje de salvación. Qué lindo, Amén. Robert. Eh, Amén. Robert, ¿qué versículo te ha guiado en tu vida y ministerio como evangelista? Cada vez uno tiene un versículo. A mí un versículo y un libro que me ha sido de regocijo es el Salmo 37 y el libro de los Salmos. ¿Qué libro a ti como evangelista en tu ministerio te ha ayudado? Pues mira, de evangelista y como persona desde el principio, siempre ha sido Timoteo. Timoteo, ok. Timoteo fue, ¿cómo te digo?, instruido por su mamá y por su abuela. Y él conoce bien las escrituras. Y si hay algo que yo tengo presente en mi vida es que la persona que más me ha inculcado a leer la Biblia es mi abuela. Mi abuela es Wow, testigo de Jehová. qué Y mi lindo. abuela siempre, desde pequeño, me ponía a leer la Biblia. Desde pequeño me ponía, tenía un libro que tenía las historias bíblicas y a cada rato me sentaba y yo siempre escogía la misma, la de Jonás. Pero abuela siempre me hablaba de Timoteo. Siempre me hablaba de Timoteo por esta misma razón, porque como también su abuela se involucró en la vida espiritual de Timoteo, pues así mi abuela siempre lo ha hecho y Dios la usó, vamos a decirlo así, oye, Dios la usó y siempre el libro de Timoteo pues me acuerda a esa temporada. Ahora cuando me convierto, que empiezo a leer Timoteo más constante, comienzo a verlo ya con una diferente visión. Tengo este versículo en el corazón. Segunda de Timoteo, capítulo 4 versículo 5, ¿verdad? En la nueva traducción viviente, mira cómo dice, pero tú debes mantener la mente clara en toda situación. No tengas miedo de sufrir el Señor. Ocupa a otros la buena noticia y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. Si hay un versículo que realmente lo tengo grabado en el corazón, es este, porque las situaciones van a llegar. Al que le sirve a Cristo, también le llegan situaciones. También llegan los problemas, también llegan los momentos difíciles, las crisis. Pero hay una palabra que te dice mantén la calma. Wow, Mantén la calma, ¿por qué? Porque hay alguien que cuida por ti. Mantén la calma porque hay uno que vela por ti. Ese es Cristo. Aquel a quien tú le sirves. El evangelista no es independiente. El evangelista tiene un dueño, tiene un amo. Tiene un padre. Oye, Él es el Señor y Él vela por nosotros. Y él, por esa razón, nosotros tenemos que mantener la calma en medio de cualquiera que sea la situación. Dice que no tengas miedo de sufrir por el Señor. ¿Por qué? Porque van a haber momentos en que vas a tener que sufrir por el Señor. Y estamos viviendo en un tiempo que la gente piensa o está tal vez vendiendo la idea de un evangelio sin sufrimiento. Y en realidad en el Evangelio se sufre. Nuestro Señor sufrió por amor, sufrió por nosotros. Por amor sufrió todo aquello que Él vivió, ¿verdad? Ese momento hacia la cruz, en la cruz, su muerte. Todo eso fueron sufrimientos. A la misma vez yo sé que el Señor también sufría a lo largo de toda su vida, porque una cosa es ver gente que tú amas, que estás tratando de cuidar, que estás tratando de salvar y que te den la espalda. Eso era un sufrimiento para el Señor, sí, ¿verdad? Pues así mismo nosotros tenemos que amar al Señor, tanto que cuando lleguen los sufrimientos, no reclamarle, sino, pues mira, sufrir por el Señor, serle fiel.
en medio del sufrimiento, no utilizar los sufrimientos como excusa para decir, es que estaba sufriendo tanto que me, me entiendes, ¿verdad? Estaba sufriendo tanto que tomé estas decisiones, por eso es que hoy estoy lejos de la iglesia, por eso es que hoy estoy lejos de la congregación, por eso es que nadie me llamó cuando estuve en mi situación y el pastor no me procuró, el pastor no me llamó, los jóvenes se olvidaron de mí, los líderes se olvidaron de mí. Llega un momento en el que llega la soledad, pero Dios nunca te va a dejar. Yes, Dios siempre ha prometido estar ahí contigo. Y en esos momentos en que te toque sufrir la soledad, te toque sufrir el abandono de aquellos que dijeron que iban a estar contigo, oye, soportarlo y seguir cargando la cruz y decir, Señor, pero tú estás aquí, te voy a seguir siendo fiel. Tú estás aquí porque tú no soltaste aquella cruz ni te quitaste aquellos clavos cuando sentiste el dolor. Tú seguiste ahí por amor, pues, por amor voy a seguir siéndote fiel. yes. Y dice, ocúpate de decirles a otros la buena noticia, aunque estés sufriendo. Si hay algo que yo practico, Robert, es, es que yo no callo la buena noticia, aunque yo por dentro me sienta que me esté muriendo. Wow. Y la gloria es de Dios, ¿verdad? No me gusta hablar de mí, pero dado que la dinámica es una entrevista, pues a mí me ha tocado predicar en luto, a mí me ha tocado predicar enfermo, a mí me ha tocado predicar con unas crisis fuertes que realmente la gente no lo nota ni lo sabe, pero yo no estoy ahí para que me cojan pena, sino ni lo digo para que cojan pena o se den cuenta de que estoy pasando por un proceso, ¿no? Hay momentos en que uno tiene que chupar para adentro, como digo yo. Hay momentos en que uno tiene que coger un aire, sacar tu mejor cara y hablar de aquel que verdaderamente es importante. Mis problemas no son importantes comparados con la vida espiritual de la gente que se está perdiendo. El evangelio es salvar almas. Es yo poner mis problemas personales a un lado, mis frustraciones, mis crisis a un lado, como evangelista, ¿verdad? Y como predicador. Y entender que yo he sido llamado a predicar a la alma, a la necesidad de ellos. Ya después, vuelvo y retomo mis preocupaciones, mis frustraciones, mis situaciones y las pongo en las manos del Señor y que están todas en el tiempo de Dios. Porque yo me ocupo de lo de Él y Él se ocupa de lo mío. ¿Eh? Y en el tiempo de él las va a solucionar, si es Yes. que las quiere solucionar, ¿verdad? Porque estamos aquí sujetos a la voluntad de él, no a la mía. Y para terminar, dice, y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. Aquí quien me llamó fue Dios, no me llamó el hombre. Robert, a ti quien te llamó fue Dios, no te llamó el hombre. Amén. Joven, caballero, dama que me estás escuchando, a ti quien te llamó fue Dios, no fue el hombre. Así que ese ministerio que tú piensas que está muerto, ese ministerio que tú dices que ya se acabó, que ya no hay más nada, ese ministerio no depende de los hombres, no depende de que te vean o no te vean, depende de Dios, Yes. depende de que tú lo abraces y de que tú lo ames, ama tu ministerio y deja que sea Dios quien te dirija porque ministerio no es sinónimo de fama, ministerio no es sinónimo de exposición, ministerio es servicio. Yes. Y hay mucho trabajo que no es frente a una cámara, hay mucho trabajo que no se habla en púlpito, hay mucho trabajo que nadie se va a enterar, pero ahí tal vez Dios te está llamando, ahí tal vez Dios me está llamando a mí, ahí es que Dios nos está llamando a todos. Así que, amén, ese sería el versículo. Tremendo, de verdad. Tú hiciste una exégesis ahí del versículo, papá. Hacho, que No, le gloria a metiste Dios. que me gustó. Eso, ahí en homileta hermenéutica te hubieran dado 5 puntos o 20 puntos por eso. Así es que se debe dar una exégesis, Dios mío. Pero No, gloria a qué Dios. bello que el Señor te ha ayudado con ese versículo, en ese caminar, en ese aspecto y va acorde a tu ministerio, que es la cosa, que el versículo va acorde a lo que Dios te estableció como ministerio, como base para tu continuar. Me llamó la atención que dijiste algo sobre eso, sobre cuando Dios nos llama, a veces la cámara, exponernos. Y yo entrevisté la semana pasada a alguien a Robert Benítez de nuestra iglesia, que tiene un ministerio de ayudar y servir. Y ellos tienen una manera, ellos no toman fotos, ellos no se exponen. Sin embargo,
no sé por qué ni de qué manera, pero Dios los ha llevado al punto donde están ahora. Entonces, no sé por qué Dios quiere llevar esto por ese lado, pero me gustó. Así que siempre Bueno, voy a buscar gente así que Dios, a veces uno piensa que no, que necesita tomar fotos. No sé cómo es que nuestro Dios se especializa en coger lo que no está en foco y ponerlo en victoria. No sé por qué, pero ese es el Espíritu de Dios. Bueno, dice la palabra que escogió lo más vil y menospreciado para avergonzar a los sabios. Así que qué bueno es Dios, de verdad qué bueno es Dios. Robert, amén. vamos ya a entrar un poquito en el aspecto de tu ministerio más adentro. ¿Cuál es la diferencia entre un evangelista reconocido por una iglesia y uno que formalmente está establecido? Uno que no formalmente está establecido. Ok, cuando dices que no formalmente está establecido es que no tiene las credenciales por algún concilio. No necesariamente puede ser que no, simplemente, mira, a un ejemplo, si no tiene las credenciales o simplemente no es como en el aspecto de evangelista que está yendo al lugar, sino que se queda en el área local. ¿Me entiendes? Se establece, pero no está establecido a tal punto que puede ir a otro lugar, predicar el evangelio, sino que es un evangelista local de su iglesia, no es un Local. evangelista Exacto. exacto. Entonces, el evangelista reconocido por la iglesia te refieres a uno que entonces va de iglesia en iglesia y es Sí, señor, que la fuera de su iglesia, comunidad local. exacto, la iglesia lo está viendo, porque dice, no, este está predicando acá, este predicó allá. Y la iglesia está viendo, un ejemplo, Timoteo, cuando la iglesia ve que él se está moviendo, y en ese aspecto, pues responde Pablo a ese llamado porque ya estaba siendo observado en el ministerio. Eso que estamos viendo hoy en las iglesias, en muchas iglesias que tenemos evangelistas, que no están yendo a la misión, sino que se quedan dentro de su confort. ¿Cuál es la diferencia entre eso? ¿Qué tú piensas sobre eso? Desde tu par- Ambos de- son, desde partir desde tú como evangelista. ambos son necesarios. Ok. Realmente ambos son necesarios. O sea, está el evangelista que se desempeñó con mano a mano con la iglesia y el pastor local, buscando las almas de ese barrio, de esa comunidad, de los pueblos tal vez limítrofes. Está el evangelista, como tú dices, que entonces sale a otros países, a otros lugares, a seguir llevando la palabra. Por ejemplo, estaba este evangelista misionero, Santiago, que falleció, Luis Santiago. ¿Te Sí, acuerdas de Luis Santiago? sí. Este hombre, oye, visitaba muchos lugares predicando, oye, también hacía su ministerio de misionero, pero es lo mismo, es llevar el evangelio, el evangelista lleva el evangelio. ¿Qué pasa? Que ambos son necesarios porque hay lugares que otro evangelista va a llegar que yo no voy a llegar. Y hay otros Mm, lugares en los cuales Dios me va a permitir llegar a los que tal vez Él no va a llegar. mm, Entonces, eso es lo hermoso de nuestro Dios, que Él no se limita, Él utiliza a todos y a cada uno de acuerdo a como Él quiera, a como Él quiera. Ambos tienen el mismo valor, tanto el evangelista que nunca salió de su iglesia, que simplemente fungió dentro de su iglesia y su barrio, buscando las almas casa por casa, o cultos relámpagos, tal vez su nombre no se vio ni su cara en un flyer, tiene el mismo valor que aquel reconocido evangelista internacional que aparece su cara en un flyer, que le ha predicado en escenarios oye, de 3.000, 2.000 personas reunidos, tiene el mismo valor, porque aquí la grandeza es aquel a quien ellos le sirven, que es Cristo. yes, Así que diría yo que realmente ambos son importantes, ambos son necesarios y yo soy de ambos. hombre. Yo soy de ambos. Esto no, como siempre te he dicho, el Señor me ha dado la oportunidad de poder salir de Puerto Rico a predicar, Dios, por la gracia y la misericordia del Señor.
Dios me ha permitido ir a Argentina a predicar. A Argentina estuvimos allá en Buenos Aires predicando. Luego subimos a Salta, que es al norte. Allí estuvimos predicando. Estuvimos alrededor de 2 semanas predicando. Y fue una experiencia hermosa. Estuve en Chile para el tiempo de María. Wow, El Señor me permitió salir de Puerto Rico y ir a llevar el Evangelio. Ya estuve una semana y media predicando, gracias a Carlos Valenzuela, ese es mi amigo, todavía está por allá. Esto, Dios me ha dado la oportunidad de poder predicar en Estados Unidos, eh, y en realidad está en crucero. Pero crucero más bien ha sido que hemos ido con un grupo de iglesia, un grupo de hermanos y eso, y tocó que era acción de gracia y me tocó predicar. wow, Pero hay que predicar a tiempo y fuera de tiempo. Y yes. cualquier escenario se vuelve casa de Dios y puerta del cielo. Cualquier escenario es bueno. Cada momento en que de momento Dios lo permite, se predica en la silla de barbería, eso no solamente una silla de barbería, se convierte en un altar, porque ahí yo puedo adorar a Dios junto con aquel que se sienta allí, y de momento estamos hablando de las cosas del Señor, y de momento comenzamos a alabar, comenzamos a adorar a Dios. ¿Ves? Se convierte en un altar, porque Dios no tiene un lugar específico en donde se va a manifestar, en donde va a hablar, en donde va a ser, porque Él utiliza lo que hay. Así que si eres un evangelista reconocido por alguna organización y tienes credencial y todo eso, qué bueno, te felicito, eres importante en las manos de Dios. Pero si eres un evangelista que solamente eres reconocido dentro de la iglesia local, quiero decirte que tienes la misma importancia y que sigas predicando a Cristo con la misma pasión, con el mismo amor y que no te enfoques en las multitudes, porque uno es importante. Amén. Ah, tremendo eso. Amén. Esa frase te la voy a jugar, Amén. esa frase te la voy a jugar yo ahorita después cuando tenga un mensaje. Perdón, Uno. el mío, eso es del Señor. Amén. Esta está buena. Robert, ¿cómo preparas y respaldas el evangelio en tu ministerio dentro de la iglesia local? Tenemos un tiempo donde las iglesias locales no están apoyando los ministerios de evangelistas como deberíamos, o a veces no se le da el mérito como se debería dar la importancia del evangelista. Y que este está siendo avalido por un mensaje bíblico, o sea que esto es teología, esto se estudia, entonces el evangelista es un ministerio y en muchas ocasiones no se valora dentro de la iglesia este ministerio que es tan vital en el aspecto de la iglesia. ¿Cómo Robert defiende eso dentro de la iglesia local? Pues mira, eh, uno debe como hemos hablado desde el principio, la dirección del Señor lo es todo. Actualmente eh, me despedí, ¿verdad? Me despedí de lo que es la MI, no porque la MI sea mala, no porque la MI no sea buena, por así decirlo, no. Realmente estoy siendo dirigido por el Señor en esta temporada de mi vida. Y Amén. hay muchos que los está llevando a la MI, pues, y hay otros que el Señor los está sacando a la MI. Él es el dueño de esto, Él es el dueño de la MI, Él es el dueño de la Mission Board, Él es el dueño de los diferentes concilios que hay. Yes. Y el Señor me está llevando a un concilio que se llama Nuevo Testamento. Ahora mismo estoy visitando la iglesia Nuevo Testamento de las Piedras. Actualmente no soy miembro, llevo prácticamente un mes y medio, casi dos, visitando y siguiendo por las redes. Y la visión que hay ahí me encanta. Y es ahí donde quiero llegar. La razón por la que el Señor ¿verdad? Le he orado al Señor y estoy buscando la dirección del Señor es porque como evangelista uno a veces se siente de manos atadas cuando la visión de la iglesia no va de acuerdo al, a- al llamado de uno, ¿verdad? Y yo creo que uno tiene que tener uno de los requisitos que yo le pedí al Señor, ¿verdad? Y yo voy a ser honesto. Uno de los requisitos que yo le estaba pidiendo al Señor de la iglesia donde el Señor me dirigiera es que yo tener la completa confianza de que las vidas que yo invite a la iglesia vayan
puedan ser vidas que puedan crecer, que haya gran potencial de crecer. Oye, Mm, yo sé que el crecimiento lo da Dios. yes. Yo lo sé que eso no depende eso lo da Dios. Pero también hay que ser realistas, que muchas veces hay cosas dentro de la iglesia, sistemas obsoletos, cosas que realmente se han vuelto más una costumbre o se han vuelto más un ritual que una verdadera adoración y que una verdadera dirección de parte del Señor. Yes. Y yo me pongo en los zapatos siempre de aquel que nunca ha pisado una iglesia, aquel que nunca se ha convertido al Señor, que no sabe nada de Dios, que de momento entre a la iglesia donde yo esté perseverando, yo me pongo en esos zapatos y yo digo, ¿qué pensaría de esto? ¿Qué pensaría de lo otro? ¿Qué pensaría de lo que dijo el hermano? ¿Qué pensaría ¿ves? Y a la misma vez tengo que ser honesto y decir, esta persona no va a volver Mm, por lo que dijo, o por esto, o por este sistema, o por esto, lo otro, ¿verdad? Uno siendo honesto, uno evalúa y hay lugares que simplemente están funcionando porque funcionaron así toda la vida y porque eso fue lo que funcionó por un tiempo y como todavía está funcionando, pues vamos a quedarnos así. Pero sin embargo, en cuestión ¿verdad? De efectividad, no se está midiendo. No se está midiendo las cosas por efectividad, sino por que a fin de año en un informe se diga hicimos. Entonces, lo que debe medir lo que nosotros hacemos son los resultados. Dio resultados, fue efectivo, se quedaron, se convirtieron tanto, se quedaron, ¿por qué no se quedaron? ¿Qué vieron? ¿Qué escucharon? ¿Qué pasó? ¿Verdad? Y el Señor me está dirigiendo a este lugar. El pastor Alvin, la pastora Glenda, tremendo siervo del Señor, me encanta la visión de la iglesia y es un lugar donde yo me siento que personas que yo invite, aunque nunca haya ido a una iglesia, se puede sentir en la confianza, en la comodidad y es un ambiente saludable para que pueda crecer y acercarse a Cristo. Porque ese es el amén. detalle, se acerquen a Cristo. No es que se Yes. acerquen a la denominación o que nosotros somos aquí y este es el nombre de nosotros. No, aquí es Cristo, yo soy de Cristo, ¿verdad? ¿Cómo te digo? Iba a decir algo más y ahí se me escapó. Pero entonces, ¿cómo puedo yo respaldar el evangelio, ¿verdad? Dentro de la iglesia local? Pues ahora mismo yo pertenecía a la iglesia de las Piedras Pueblo, muy buena, Pastor Ángel Claudio, muy bueno, muy bueno. Y estuve allí un año, fue de crecimiento, fue de bendición, aprendí mucho como evangelista, como joven, como persona que pues me gusta llevar el evangelio, di mis ideas, por ejemplo, utilizar más las redes para alcanzar las vidas, porque hay vidas que no te van a pisar una iglesia de una, pero quizás están pasando por un momento difícil, se Yes. toparon con un culto, se toparon con un mensaje. Le dijeron, vamos a prestarle oído, y ahí el Señor los enamoró, ahí el Señor los cautivó, y lo próximo que el Señor puso en su corazón fue visitar. ¿Ves? ¿Ves cómo es una cadena? Pues hay que actualizarse en estos tiempos. Todo está siendo dirigido por la tecnología. La iglesia tiene que usar las herramientas que ahora mismo están, ¿verdad?, a nuestra disposición, que son gratis, que nadie te las está cobrando. Y si hubiera que pagar, vale la pena pagarlo. Vale la pena pagar, vale la pena invertir. ¿Por qué? Porque cuánto no vale una vida para el Señor. Exacto. Amén. Así que en la manera en las iglesias que he estado en San Lorenzo Pueblo, ahí estuve 10 años, Las Piedras Pueblo estuve un año y ahora voy a estar en el Nuevo Testamento. Esto no siento que estoy en el brinca-brinca, siento que estoy en el tiempo de Dios. Siento que Dios es el que quita, Dios es el que pone, Dios es el que dice cuánto tiempo vas a estar en este lugar, cuánto tiempo vas a estar en otro porque realmente aquí la gente le gusta mucho determinar los tiempos. El salmista dijo, en tus manos están mis tiempos. Así que yo estoy en las manos del Señor. Amén. Dios sabrá cuánto tiempo estaré en el Nuevo Testamento. Y pues, amén. Estamos felices y contentos. Qué bueno, Robert. No, y eso uno se dirige por el Espíritu Santo también. Uno no puede. La gente no entiende que no es el tiempo de ellos, es el tiempo de lo que Dios determine. Tú sabes, no. Aquí, ese concepto que tenemos hoy en día de que nosotros gobernamos la iglesia es por este nombre. Quien dirige a la iglesia es el Espíritu Santo. Quien es el dueño de la iglesia es Dios.
El Espíritu Santo aplica la promesa del Padre y del Hijo. ¿Quiénes somos nosotros? Eso es algo que yo enfatizo mucho en mis mensajes, a veces en mis sermones. Yo no sé si ya yo tengo a mis hermanos en la iglesia con los dolores de oído, pero debemos comprender esto. No somos nosotros los dueños de la obra, es Cristo. Entonces, bueno, para darte una idea, yo tengo un amigo que él está en la iglesia ortodoxa rusa. Él era líder de AGEC, pero Dios lo llamó para allá. Yo no sé por qué, tampoco puedo juzgarlo. De hecho, he dicho a gente, no lo juzguen, porque tú no sabes lo que Dios está haciendo con él allá, o por qué Dios lo llamó hacia allá. Pero Dios está haciendo algo. Y para tener una idea, hay países como Ucrania. Ucrania no puede entrar un pentecostal así por la puerta, ¿no? La iglesia más grande en Ucrania es la ortodoxa. O sea, tú tienes que ser parte y entender el movimiento para poder llevar el mensaje. Y la iglesia ortodoxa se está reagrupando en estos momentos. Ah, porque yo soy pentecostal, voy a atacar a la iglesia ortodoxa porque ellos tienen unas creencias dentro de su credo distintas a la mía. Es que Dios está haciendo la obra en tierra extraña con otro concilio, pero está haciendo la obra de Cristo. Y yo tengo que apoyar esa obra de Cristo. Así que me encanta, Robert, porque tenemos que entender que lo que Dios ha hecho con la iglesia es que Él es dueño de ella. Nosotros le pertenecemos a Él. O sea que eso es algo que la iglesia tiene que entender. Y Él ha determinado, si uno tiene que ir a un lugar o a otro, Él lo determina. Y es el Espíritu Santo el que lo determina. Así que sigue así, mi hermano, de verdad. Robert, No, gloria a Dios. Gracias. ¿qué papel juega la oración y el Espíritu Santo en tu preparación para predicar? ¿Cuál es ese formato como predicador que tú utilizas? Que tú te sacas el día, te sacas la semana, buscas una devoción más entrada. Ya hay una devoción, pero tú comienzas a cambiar la atmósfera en ese sentido. ¿Cómo es eso? Mira, la oración es vital. La oración, tu relación con el Espíritu Santo es vital, eso es diario. Como tú dices, y a la hora de predicar, claro, obviamente uno iría más allá de lo que habitualmente uno, ¿verdad?, hace, porque realmente uno entiende que hay una misión. Repite conmigo, hay una misión. Hay Y una mientras visión. me preparaba para esta, ¿verdad?, para esta pregunta, el Señor me llevaba a Lucas 10. Lucas 10 podemos ver que Cristo está enviando a estos 70. Y usted conoce. Pero el detalle es que los envía, pero al fin de la misión, ¿a dónde tienen que regresar, doctor Robert? Al final de la misión tienen que regresar otra vez a donde Jesús. A donde Jesús. Y así es como nosotros entonces tenemos que vivir. Ante la oración de preparación para la predicación es sumamente importante. ¿Por qué? Porque obviamente ahí tú estás buscando esa comunión, la dirección del Señor, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo hable? Yo sé que es el Evangelio, pero dentro del Evangelio, ¿cuál es la necesidad que hay en ese lugar, que tiene esta vida, que esto, lo otro? Y Espíritu Santo, dirígeme, porque a fin de cuentas, lejos de ti, nada puedo hacer. Y uno se prepara y toda la cosa. Está el momento de la predicación. Predicaste, Dios se glorificó, Dios sanó, Dios libertó, Dios salvó, o aparentemente no pasó nada, porque eso también pasa, ¿verdad? Que de momento no viste nada, no viste efecto alguno, aunque sabemos corazón, la siembra y le toca darle crecimiento es Dios, que eso no le toca al predicador. Yo cumplí mi misión, que era predicar. Ahora, la oración es vital porque antes de esa visión, antes de esa predicación, van a llegar ataques. Antes de esa predicación van a llegar problemas. Se van a presentar cosas difíciles que van a buscar sacarte de la comunión, porque si hay algo que quiere el enemigo es sacarte de la comunión para que no escuches la voz de Dios y al final de cuentas tú digas, ay, yo voy a predicar de esto, Ah, olvídate y salgo de esto. A bien, Dios se va a glorificar como quiera porque Dios va a aprovechar cada oportunidad,
pero Satanás va a buscar que tú sueltes la comunión, ese constante comunicación con Dios, para que tú no te puedas centrar en qué es lo que Dios quiere llevar a ese lugar. Mm, Ahora, vuelvo y repito, Cristo es el punto de partida, Cristo es el que me envía a predicar, pero Cristo es el punto de regreso. Fui, prediqué, cumplí la misión, pero tengo que volver a Cristo, tengo que yes. volver a la oración, tengo que volver a la comunión. No es que prediqué y ya terminé. ¿Sabes por qué? Porque la guerra espiritual continúa. Yes. Porque la oración de preparación es tan importante como la oración de comunión luego de la misión. ¿Por qué? Porque tiene sus propias batallas. Después de la predicación, vienen sus diferentes guerras. Viene, por ejemplo, tú predicaste de esto, vamos a probarte si lo que predicaste lo estás viviendo. ¿Eh? De repente predicaste de sanidad o de serle fiel a Dios en medio de la enfermedad, pero de repente te cogió el COVID, Ay, Dios te cogió mío. micoplasma, te cogió algo. Y de momento en el micoplasma o en el COVID, por así decirlo, te tocó serle fiel a Dios. ¿Verdad? O ¿qué vas a hacer? ¿Le vas a hacer fiel a Dios como predicaste o te vas a escrachar, por así decirlo? Así que la oración después de la misión es tan importante como la de la preparación. ¿Por qué? Porque están las luchas, como por ejemplo, de repente Satanás viene a susurrarte, qué bien lo hiciste. Mm, Wow, viste como Dios te usó. Wow, mira todos los que se cayeron para atrás, mira los que danzaron, mira los que se salvaron, mira 5 vidas para Cristo. ¿Y alaba. qué es lo que hace esa voz? Comienza a alimentar un orgullo o tal vez una prepotencia, un aire que realmente ese daña. El orgullo daña el Yes. propósito de Dios en tu vida. El orgullo no te aleja, ¿verdad? De lo que es esa comunión con el Señor, de poder escuchar su voz, porque entonces tu orgullo empieza a pelear con lo que Dios quiere. Tu orgullo quiere exposición y tal vez Dios lo que quiere es meterte en secreto, meterte en el secreto, meterte tal vez en un tiempo aislado para que puedas seguir en comunión con Él. Pero el orgullo dice, yo quiero exposición. Yes. Hace tiempo no te llaman, hace tiempo las puertas no se te están abriendo. Y ves cómo el orgullo sigue de esto. Así que la oración después de la misión es para que yo pueda reconocer que Él sigue siendo el Rey de Reyes y que si siervo inútil soy, lo que debía ser he hecho. Así que Duro. punto de partida es Cristo, pero el punto de regreso sigue siendo Cristo, porque la guerra continúa. Y tengo que cuidarme del orgullo, tengo que cuidarme de los ataques de enemigos que van a llegar, porque van a llegar. Sí. No, que van a llegar, eso olvídate. Gloria a Dios. Oh, pero qué bueno, que me encanta eso que dijiste, que no lo había visto desde ese punto de vista, de que en muchas ocasiones nuestro punto de partida no es nuestro punto de regreso. O sea, eso está tremendo. Sí, a Hey, veces, sí, sí, porque tenemos muchos predicadores que su punto de partida nunca es su punto de regreso. Y hace falta que nuestro punto de partida también sea nuestro punto de regreso, para poder entender lo que acabamos de ah, decir. Eso es que tremendo. Robert, esta respuesta es bien fácil, de verdad. Yo sé que es bien fácil, pero la voy a hacer. Eh, espérate. Me perdí aquí yo. ¿Cómo ves la receptividad del mensaje evangelístico en las diferentes iglesias? Que, que a veces tenemos este aspecto de que no, pero voy a empezar yo para romper el hielo. Mira, en una ocasión cuando yo fui a predicar en Texas, evangelístico, yo me recuerdo que yo no sabía, te lo juro, no sabía, yo le estaba diciendo a ese señor, Señor, ¿cómo yo sé que esta gente va a ser receptiva al mensaje si hemos hecho evangelístico, y ha sucedido, hemos hecho mensajes evangelísticos donde la gente, la comunidad no es receptiva?
Y no es por culpa del predicador ni por culpa de los organizadores, no, nada que ver. A veces es simplemente que la gente no quiere escuchar el mensaje. Pero ¿Sí? yo me recuerdo que yo orando le dije al Señor, yo quiero llegar a ellos. ¿Cómo yo llego a ellos? Y busqué la historia de alguien de la comunidad cercana y entré por eso en el mensaje. Yo no sabía, pero Dios me dio esa salida para yo poder entrar en la comunidad y que la comunidad mostrara la receptividad, o sea, que llevara, se fueran afuera y recibieran el mensaje. Entonces, ¿cómo tú como evangelista has visto eso en ciertos lugares y cómo Dios te ha dicho no? No tienes que mencionar, puedes decir, Dios me ha llevado a este lugar y yo en un momento pues utilicé este método porque el Señor me dijo, utilízalo aquí para llevar y proclamar el mensaje. Wow. Pues mira, realmente cuando Cuando se me invita a predicar, ya sea en actividades, pues obviamente miro si es de jóvenes, si es de damas, si es de caballeros, y de acuerdo a quién lo está, pues obviamente oro, me preparo y todo eso, y evalúo cuáles son las batallas o las cosas que enfrentan los caballeros, cuáles son las cosas que enfrentan las damas, realidades, los jóvenes. Tengo una ventaja, fui joven, Todavía, todavía. todavía me queda algo, amén, aleluya. Pues al ser tan reciente esto de la juventud, pues puedo entenderlo a los jóvenes, lo que es esas etapas en las que ellos están pasando y la Yes. empatía, oye, si tú quieres ser predicador, tú tienes que ser empático, tú tienes que conectarte con el pecador. ¿Por qué? Porque tú fuiste un pecador. Wow. Tú Sí. estuviste en su posición. Oye, no es porque tú seas predicador, ya tú eres santo o eres más que aquellos que todavía no tienen a Cristo, no. Dice la palabra, el que crea estar firme, vele que no caiga. Yo tengo que tener empatía con ese predicador, no puedo con esa persona que tal vez no le sirva a Cristo, que tal vez está practicando el pecado. Tengo que ser empático, porque el pecador no se la está viendo fácil. No. Tiene apariencia de felicidad, tiene apariencia de que está gozando y qué sé yo, pero el pecado lo que produce es muerte, el pecado lo que produce es vergüenza, el pecado lo que produce es vacío, el pecado lo que hace es destruirte, tirarte a lo más bajo. Yo tengo que tener empatía porque yo estuve ahí. Y si fuera yo, ¿cómo me gustaría que me predicaran? ¿Cómo me gustaría que me hablaran? ¿Cómo me gustaría que se dirigieran a mí? ¿Ves? Que me buscaran la vuelta tal vez, que tuvieran paciencia conmigo, oye, la gracia del Señor como tú dijiste, le pediste al Señor dirección. Hay que ir al Señor. El Espíritu Santo es el que nos dirige, es el que dirige su iglesia. Y el Señor nos va a dar la gracia para que sea la persona que sea, si así esa persona, ¿verdad? Dios se lo pone en el corazón, porque hay personas que son bien duras Sí. y no importa la gracia que sea, no importa la gracia que sea, si esa persona dice no, es no, pues eso yo lo tengo que respetar también. Yo no puedo decir, estás perdido, es el diablo. Yo no puedo decirle eso porque tal vez en esta ocasión, hoy, tal vez hoy no quisiste escuchar el Evangelio de Cristo, no lo quisiste recibir, eso se te respeta. Esto es una decisión, Dios no quiere nada obligado. Dios no quiere a nadie sirviéndole obligado. Ni siquiera los ángeles le sirven por obligación. Dice que Satanás logró arrastrar todos aquellos ángeles. ¿Por qué? Porque tenían libre albedrío, tenían libre elección. Porque Dios quiere que todo aquel que se acerca sea por amor, sea por decisión propia. Hoy decidiste el no, se te respeta. Te estás corriendo el tú no sabes el día de mañana, no conoces tu ahorita. Por eso Dios dice, hoy es el día de salvación, ahora es que el momento de tomar una decisión. Pero hay que seguir orando por ellos, porque tal vez no fue con mi predicación, pero tal vez el día llegará en que el Señor seguirá tratando con él, seguirá tratando con él, y sabrá Dios a través de otro predicador, que a fin de cuentas la gloria es de Dios, porque Apolo sembró,
Pablo recogió o Sí. viceversa, pero la gloria es de Dios que Él te Amén. da crecimiento. Amén. La pregunta 8 la saltaste. Mala mía que pregunte. Sí, sí, no. Ah, sí, te la digo ahora. No, tranquilo. Mala mía. Eh, es que le di a las 7 y la brinqué toda. Dame un break, aquí está. Tranquilo. Ok. ¿Cómo manejas las diferencias denominacionales al predicar el evangelio? Te dije para la 8, ¿verdad? Y no quiero que la gente piense ¿verdad? Realmente es que la 8 para mí fue bien importante en cuestión de respuesta. ¿Por qué? Porque yo creo que la gente a veces está más centrada en cosas que realmente cuando vamos a la palabra, nos damos cuenta que, que, que el Señor llevó a Pablo a diferentes foros, a diferentes lugares, que no necesariamente pensaban igual que él, No, que para nada tenían su misma creencia. Entonces, eso es el llevar el Evangelio a toda criatura. Ese es llevar el Evangelio a lugares que tal vez, mira, no es la misma denominación, o tal vez no tienen las mismas creencias, o tal vez no están errados, tal vez. Y yo, ¿verdad? El Señor puso en mi corazón compartirle esta experiencia en esta pregunta número 8. ¿Por qué? Porque el Señor me ha permitido ir hoy a residenciales, me ha permitido ir a urbanizaciones, me ha permitido ir a iglesias pentecostales. ¿Y sabes qué? Dios me permitió ir a un lugar que se congregaban homosexuales y allí el pastor era homosexual. wow, Y la gran mayoría de los que estaban ahí eran homosexuales y allí estaban cantando y adorando. Yo no estoy de acuerdo, ¿verdad? Yo, Roberto, yo no estoy de acuerdo con las prácticas de homosexualidad, porque obviamente yo entiendo que la palabra dice que no, ¿verdad? Que es un pecado. Pero eso no me limitó a mí a aceptar el llamado de ir a predicar, porque a fin de cuentas yo fui a predicar a amén. Cristo crucificado y al Cristo resucitado, al Cristo de misericordia, de gracia, de amor, de bondad, ese Cristo que en aquella cruz también estaban los homosexuales, también estaban los alcohólicos, también estaba el embustero, también estaba el bochinchero, ¿ves? Y pudiéramos seguir mencionando en el corazón de Cristo, en esa cruz, estaban todos ellos. Y la única diferencia es que en ese lugar donde yo fui a predicar a Cristo, el pecado de ellos tal vez se ve. Pero he ido a iglesias pentecostales, iglesias que tienen muchísimos años, y ¿sabes qué? Quizás están igual o peor de pecado, que lo único que no se ve. Wow, Hello, ¿cuántos están aquí? ¿Se cortó esto? No, ¿verdad? ¿me escucha? Hay gente que están tomando partes en las iglesias, en adulterio, tomando parte en las iglesias, practicando el pecado, porque una cosa es que somos imperfectos y que pecamos, somos pecadores arrepentidos, pero hay gente que están dentro de posiciones, dentro de concilios, dentro de organizaciones, que están siendo practicantes del pecado, pero siguen en sus posiciones porque nadie se ha enterado. Yes. Y cuando se enteran, lo que hacen es que los mueven, pero no los sacan. Pero sin embargo, a mí se me juzgó y se me criticó porque yo fui a predicar a Cristo, porque yo prediqué de el Dios que me ama. Yo allí prediqué de el amor de Dios, la misericordia de Dios y la justicia de Dios. ¿Se cortó esto? Ah. Del amor, la misericordia y la justicia de Dios. Dios me ama aún siendo pecadores, dice la palabra. Amén. Su misericordia es el perdón. Tuvo misericordia porque nos está dando una oportunidad de arrepentirnos. Eso se llama misericordia, que si nos arrepentimos, Él nos perdona. Pero la justicia de Dios es que aunque Él me ame y aunque Él tenga misericordia,
si yo no ejecuto lo que Él quiere, si yo no lo abrazo, si no me arrepiento, no me convierto, no cambio mi forma de vivir, Él va a ejecutar su justicia. Y en el infierno está lleno de gente que ninguno puede levantar su dedo y señalar a Dios y decir, estoy aquí injustamente. No hay ni uno. Y el infierno está lleno, Yes. porque ninguno podemos decir que Dios ha cometido un mal juicio. Dios es justo y Dios conoce nuestros corazones y Dios sabe si, ¿verdad? Estamos caminando, cargando nuestra cruz, negándonos a nosotros mismos y siguiendo a Cristo, o si simplemente tenemos apariencia de cargar cruz o apariencia de piedad, pero negamos la eficacia de ella. Así que eh, cuando miramos esta pregunta 8 tenemos que entender que el mensaje es Cristo. No, a mí no me toca decidir quién lo escucha o quién no. A mí no me toca decidir o juzgar sobre la vida que va a estar escuchando el mensaje. A mí me toca, yo soy un mensajero, a mí me dieron un mensaje, yo te lo tengo que dar. Allá tú como el dueño del mensaje. Allá tú como el dueño del mensaje. Yo te estoy trayendo el mensaje como me lo dieron. Así que hay que apuntar a Cristo. Si te invitan para un lugar donde hay puros políticos, ahí también hay que predicar a Cristo. Hay que predicar a Cristo a toda criatura, dice la palabra. Amén. Bueno, no, tremendo. Tacho, si no llevamos el mensaje a la oscuridad, ¿quién va a exponer la luz? Eso es así. Lamentablemente esa es la realidad. Eso que mencionaste del infierno me recordó una frase que dijo el pastor y teólogo R.C. Sproul, que él dice que como él es un escolar, ese tipo es otra cosa, olvídate, pero él dice que imagínate que él, o sea, esa frase estaba demasiado brutal. Imagínate que él, que de hecho yo creo que la compartió Juni y yo la vi porque Juni la compartió en un video y yo rápido la busqué y ahí la vi, yo dije, diantre, pero qué clase de frase. Pero dice que imagínate que tú, sabiendo teología, llegues al infierno y qué le puedes decir a Dios, tú sabiendo teología, sabiendo que Dios es un Dios justo, Dios sabe por qué lo hace, Dios sabe por qué lo hizo, y tú sabiendo teología, ¿qué tú le vas a responder a un Dios que ya sabe y entiende por qué tú no llegaste a ser parte del reino, sino que ahora estás en el infierno? O está fuerte, no sé si le dice justicia a la frase, pero va por esa área. De que imagínate uno que está en esa posición, yo me lo imagino, que yo, Roberto Soto, que sepa lo que es la martología, no llegar al blanco del pecado, y que yo llegue al infierno y le diga a Dios, Dios, ¿por qué estoy aquí? Si yo hice, ahí está, me convertí en aquel que dice, hice, pero no estuve en tu reino, nunca estuve en tu reino. Y está fuerte, porque ¿qué le vas a decir a Dios? No hay nada No hay que le puedo nada. ir a... Tú conoces bien la palabra. O sea, yo diciendo acá, ya, che, yo sé la palabra, yo sé que no le puedo decir nada porque él sabe todo. Y él es justo. O sea, él es plenamente justo. Porque ¿qué puedo decir yo a Dios? Que qué fuerte, brother. Qué fuerte. Eso que dijiste está fuerte. Está brutal. Está brutal. Gloria a Dios. Desde esa posición, como a veces nosotros no comprendemos al pecador. Pero y si nosotros estuviéramos en la posición, ahí sí que, ahí sí que fuerte. Gracias. Increíble. Brother, vamos a entrar en un aspecto un poquito teológico y de la evangelización. Eh, ¿Qué doctrina debe ser siempre clara en el mensaje evangelístico? Cuando nosotros vamos a transmitir el mensaje, ¿qué para ti, qué doctrina es vital que nosotros tengamos clara en nuestro mensaje? La verdad que entienda las personas. Ujú. Pudiéramos decir de Marcos capítulo 1 versículo 15 la nueva traducción viviente, el predicador de predicadores, Cristo. Ese es el que sabe predicar. Y ese es el que, ¿verdad? Nos enseña y Cristo está predicando y nos dice cuál es su mensaje. Cristo comienza a gritar y comienza a predicar diciendo, por fin.
Ha llegado el tiempo prometido por Dios. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse de sus pecados y crean la buena noticia. Todo mensaje debe apuntar a Cristo, debe de apuntar a cuál es la verdadera condición humana. Yes, Dice la palabra que ninguno bueno hay. O sea, la predicación debe hacernos concientizar de que realmente estamos llenos de pecado, estamos llenos de maldad, de que el pecado abunda en nosotros, de que el pecado muchas veces dirige nuestras conductas, rige nuestros ánimos, ¿verdad? Y como único podemos ser libres del pecado para no ser esclavos del pecado, es arrepintiéndonos, yes. yendo a Dios y diciéndole, Señor, yo me arrepiento de este pecado que está dentro de mí, de estas prácticas que me tienen esclavizado, porque es el primer paso para ser libre. Tú tienes que reconocer que tienes un problema. Para tú poder cambiar, tú tienes que reconocer que un problema se llama pecado, que habita en ti. Pero la buena noticia es creerte en la buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Que es por su sangre somos lavados, que su sangre nos limpia de todo pecado, que su sangre, que Él nos compró a precio de sangre. Tenemos un dueño nuevo, que es Cristo. Antes éramos propiedad del enemigo, pero hoy yo puedo decidir ser propiedad del Señor. Pero tengo que arrepentirme, tengo que reconocer, tengo que humillar mi corazón y decir, yo lo estoy haciendo mal. Amén. Yo creo que ahí está el punto del por qué la gente no llega más allá con Dios, porque les cuesta reconocer que tienen un problema, les cuesta reconocer que están atados en una área de su vida. Y entre más tú te rindas a Cristo, más bendición vas a recibir, más gozo vas a sentir, porque más vas a permitir que el Señor siga trabajando en ti. Él es un caballero. Y yo digo que dentro de nuestra vida hay habitaciones en las cuales ya Cristo entró y limpió. Y es verdad, somos criaturas nuevas. Pero también nos dice la palabra que el que comenzó la obra en nosotros la ha de perfeccionar hasta el día de Jesucristo. O sea, somos una obra en proceso todavía. Y hay habitaciones en nuestra vida que tenemos que decirle, Señor, entra. O Señor, mira esta habitación. Es más, hay habitaciones que el Señor limpió y nosotros la hemos vuelto a abrir al enemigo y el enemigo la ha vuelto a ensuciar. Yes, Porque aquí quien abre puerta eres tú. El enemigo entra por la puerta que tú le abres. O se la abres al Señor o se la abres al enemigo, pero a alguien le estás abriendo la puerta. Vamos, yes, a alguien le estás abriendo la puerta. Procura siempre abrirle la puerta al Señor. ¿Cómo se abre esa puerta? Reconociendo que tengo un problema, reconociendo que yo necesito de ti, Señor. Cuando tú te humillas, Él entra, Él limpia, Él restaura. Oye, eres una criatura nueva y vives en una bendición constante en la presencia del Señor. yes. Amén. Qué lindo. Eh, Robert, ¿cómo equilibras la gracia y la verdad en la predicación del evangelio? Eso es tipo Star Wars, yo no sé, más o menos ahí equilibrio, pero ¿cómo haces ese balance? De la gracia y la Y verdad. sí. Explícame un poquito más, por favor. Ah, tenemos, te voy a dar un ejemplo. Tenemos un sermón a veces que es un poquito fuerte en cuanto a lo que es el mensaje del evangelio, que es que aquel que no cree en Cristo, pues no tiene salvación alguna. Aquel que no recibe la verdad está condenado a la mentira. O sea, está condenado a estar en la oscuridad. Pero también tenemos este impacto que Jesucristo se ha revelado y porque Jesucristo se ha revelado tenemos la oportunidad de ser rescatados. Entonces, pero tenemos esta tendencia de muchos predicadores, no voy a mencionar nombres, pero tenemos la tendencia de muchos predicadores que cuando transmitimos este mensaje nos basamos más bien en una o dos. O nos vamos full gracia, Cristo te ama, tú puedes, o nos vamos full, si tú no haces esto o no aceptas la gracia de Cristo, es posible
que no tenga salvación. Entonces, yo sé que tú eres un predicador que hace el balance. A mí me gusta, yo he escuchado tus mensajes, tú siempre das como que el Señor te utiliza para que tú des ese mensaje de tal manera de que toques ambas, que es algo vital. Pero, ¿cómo tú haces ese balance en ocasiones? Cuando tú dices o cuando tú determinas, voy a hablar más sobre la gracia del Señor o voy a hablar más sobre el Evangelio, en este caso las buenas noticias de rescate, cuando la persona, perdón, del Mira, Evangelio cuando la persona está caída, que no quiere ser rescatada y tú tienes que entonces decirle, pues mira, si no haces esto, lamento decirte que hay malas noticias, pero buenas noticias. Ah, perdón, ahí lo aclaré. pues mira, no, la gloria es de Dios, primeramente, y segundo, ese balance te lo da el Espíritu. Yes. Cuando tú, oye, Buena cuando tú respuesta. entiendes que no eres tú y que eres el Espíritu Santo de Dios, porque aquí, mira, el Espíritu Santo es el que convence de pecado. Yo te puedo decir a ti todo lo que tú estás haciendo mal, y si lo hago por mis propias fuerzas, es posible que tú te cierres por completo, me bloquees, que esto no quieras saber de mí. Sin embargo, cuando el Espíritu Santo es el que está dándote esa gracia y es el que está trabajando en el corazón de esa persona, por ejemplo, también el Espíritu Santo es el que convence de pecado, lo está convenciendo de que entonces hay cosas que están mal. Pues no importa quién sea el predicador, esa persona se va a convertir. Yes. Es algo que yo creo. Mira, yo tengo un cliente que hablamos de las cosas del Señor y él me dice, su testimonio es bien fuerte, ¿sabes? Él me testificó que él mató a una persona, Oh, ¿sabes? Pasó por ese proceso, estuvo cárcel, usó droga, fue usuario, y toda esa cosa. Pero él me habla del día que él se convirtió. Y él me dice, Roberto, Dios había tratado con mi corazón de tal forma que ese día que yo fui a la iglesia, no importaba quién hubiera predicado, yo iba a aceptar a Jesús. wow. Y tenemos que entender que, que hay una parte que le toca al espíritu, ¿sabes? Y el Señor te va a decir, el Señor te va a dirigir para que hagas ese balance perfecto entre gracia, ¿verdad? Y verdad. De que la verdad a veces es dura, es fuerte, pero la gracia te dice, está en tus manos. La gracia te dice, eres tú quien decide si abrazas el amor de Dios o lo rechazas. Y si lo rechazas, no te quejes. Como que no te quejes cuando estén las cosas bien difíciles, porque realmente fue tu decisión. Pero la gracia te dice que aun cuando lo hubieras rechazado, oye, todavía estoy aquí. Por algo es que el padre del hijo pródigo no salió a buscarlo. Yes. ¿Por qué? Ah, era un mal padre. No, ese hijo no estaba preparado para recibir el abrazo del padre. Porque si el padre lo hubiera abrazado en su rebeldía, el hijo lo hubiera empujado. Pero no fue hasta que la hambruna, el hambre, le hizo caer en razón y decir, ¿qué yo hago aquí? Si en la casa de mi padre había abundancia de pan, mas yo me levantaré y iré a la casa de mi padre. Ah, pero cuando el padre lo ve a lo lejos, no espero a que él llegara. Hay gente que en su casa Dios los va a abrazar. Siento la presencia de Dios. Amén. Hay gente que está viendo este video que tal vez llevan tiempo sin ir a la iglesia, pero que Dios está trabajando con su corazón. Y el día que tú reconozcas en tu corazón que es tiempo de volver a casa, no necesariamente necesitas ir a una iglesia para entonces hacer la profesión de fe, para entonces sentir a Dios, porque en ese momento en que tú en tu habitación, en el lugar donde tú estés, reconozcas a Jesús como Salvador de tu vida, como que tú lo necesitas y que Él entre en tu corazón, en ese momento el Padre sale a tu encuentro. En ese momento el Padre te abraza, sea en la escuela, sea en la universidad, sea en el carro, sea en tu cuarto, sea donde sea. Cuando un corazón reconoce que hay que volver a casa, el Padre sale al encuentro y lo abraza. Amén. Ah, pero después de ahí hay que llegar a la iglesia, hay que llegar a la congregación, a ser pastoreado, a ser enseñado, a ser fortalecido por los demás. Poder decirle, Señor, como dijo Saulo.
cuando chocó con Cristo. Le digo, ¿quién eres, Señor? Y, ¿qué tú quieres? ¿Que yo haga? Así fue que le digo esto, Robert. Así fue que le digo. No, ¿Cómo fue que le dijo Saúl? le dijo, ¿quién tú eres? Y después que le dijo, Ah, le dijo, yo soy el que tú persigues. amén. ¿Y qué quieres de mí? Y le dijo, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Qué tú quieres de mí? Amén. Eso es lo que todos nosotros que chocamos con Cristo le vamos a decir. Yes. ¿Qué tú quieres de mí? Él se revela y dice, ¿quién tú eres, Señor? Yo soy el que te amo. Yo soy el que vive mi vida por ti. Yo soy el que te persigue todos los días, el que te busco y te llamo y toca la puerta. Y después de eso, entonces nosotros decirle, ¿qué tú quieres de mí? ¿Qué tú quieres que yo haga, Señor? Porque a todos Dios nos llama para salvarnos y para usarnos. Esto no es de que te salvaron para que te quedes en un banco, no. Hay que seguir predicando porque la mies es mucha y pocos los obreros. Yes. Pablo recibió un cantacito bien fuerte en esa cadera, varón. Ay, Dios mío. No quiero imaginar tu caerte un Me caballo. tumbaron mi caballo. Uf, uy, Dios mío. Y después para el colmo en el desierto. Ay, caramba. Que no hay pasto en el piso. Ay, señor, mira, no. Joven, cuando hablamos del impacto que a través de tu ministerio Dios ha tenido sobre tu vida, antes y después, ¿cómo impacta el ministerio evangelístico en la vida de la iglesia local? ¿Qué impacto tiene el ministerio evangelístico en las iglesias locales? Pues mira, yo pienso que desde el 2015 estoy predicando. He estado predicando de iglesia en iglesia, residenciales, donde quiera que yo abra una vuelta. Pero como bien, como el Señor me ha estado ministrando hace poco, lo mejor está por venir. Y realmente a donde el Señor me está llamando es a hacer más casa por casa. Es el ir más a donde realmente está la necesidad. Más allá de una agenda abierta, más bien que me sigan llamando iglesia y si me llaman, amén, gloria a Dios, vamos y predicamos. Y realmente a mí no me interesa la ofrenda. A mí no me interesa la ofrenda. Vuelvo y repito. Yo predico a Cristo por amor a Él. Pero ahora mismo mi enfoque ¿verdad? Por ejemplo, en este lugar donde el Señor me está llevando, que es el Nuevo Testamento de las Piedras, esto es poder alcanzar vida y sobre todo invitarla al lugar donde yo me estoy congregando. Porque hay unos buenos pastores. Hay unos buenos líderes. No se trata de mí, se trata de que somos un cuerpo. Se trata de Cristo. Y hay una iglesia que los va a acoger, que los va a abrazar. Hay una iglesia que los va... Y yo creo que el evangelista, el pastor y los líderes tienen que trabajar de la mano. Tienen que trabajar de la mano porque el evangelista, pues, alcanza la vida y toda la cosa. Pero si no hay un lugar Yes. saludable, que los pueda acoger, que los pueda seguir pastoreando, amando, enseñando, llevándolo de la mano, pues no seríamos tan efectivos, ¿verdad? Así que la visión mía ahora mismo, con lo que el Señor me dio, que es el ministerio, es trabajar mano a mano con esta iglesia del Nuevo Testamento de las Piedras. Esto, siempre dándole la gloria a Cristo, siempre con la misma humildad y que sobre todo las almas puedan alcanzar la salvación que es en Cristo Jesús. Yes. Que a Dios sea la gloria siempre. Amén. Eso es lo que dice Juni para su gloria, por su gloria, y es su gloria. Eso es mí. Un poquito de reformador ahí, ay señor amado. Robert, ¿qué desafíos enfrentas en las iglesias menos abiertas al evangelismo activo? O vamos a cambiarle la pregunta. ¿Qué piensas que son los desafíos que está enfrentando la iglesia cuando se hace menos abierta a proclamar el mensaje de manera evangelística? Se enferma, Uf, sí, dura. se enferma porque
como si yo me sentara en mi mesa y abriera la nevera y toda comida que yo vea ahí, seguirme dando y seguir comiendo, seguir comiendo. Va a llegar un punto en que me va a dar dolor, me voy a enfermar. Y no estoy diciendo que la palabra de Dios enferme. Lo que estoy diciendo es que esta palabra se nos ha sido dada para poder impartirla a otros, poder compartirla. La mesa, hay espacio suficiente para que la gente se siga sentando. La mesa del Señor siga habiendo espacio para pecadores que necesitan arrepentimiento. Y cuando una iglesia no cree en la evangelización activa, está cerrando la mesa, por así decirlo. Por lo menos para esa congregación, la mesa está cerrada. ¿Por qué? Porque se han enclausulado en sus pensamientos desde que no sé, en su propio sistema, que lo que están haciendo es que ya han creado una rutina, están rutinarios, que voy para la iglesia porque es martes, voy para la iglesia porque es jueves y voy para la iglesia porque es domingo. Voy a ir para la iglesia a ver qué hacen falta, porque si no, están en la casa mirando el techo. Mm, ¿Me entiendes? sí, Entonces, la mesa está abierta y como único podemos seguir disfrutando de la bendición y como único podemos ir de gloria en gloria y de triunfo en triunfo, es dejando la mesa abierta y es pensando en el evangelismo. Das por gracia lo que por gracia habéis recibido. Lo que recibiste, lo recibiste por gracia, es un regalo. No te lo puedes enclausurar para ti nada más, no lo puedes dejar para ti nada más. Tienes que compartirlo con las demás personas. Si no lo compartes, realmente te vas a estancar. Como único uno puede seguir fluyendo en la ¿verdad? Fluyendo en los propósitos de Dios, es sirviendo, es sirviendo, servirle a la comunidad, sea de cualquier manera, pero siempre que puedan entender o dando a entender quién nos llamó o quién es el que nos salvó. Amén. yes, tremendo, Robert. Robert, Gloria a Dios. ¿cuál es tu esperanza como evangelista para el futuro del ministerio evangelístico dentro de las iglesias locales a nivel de todo, podríamos decir a nivel de todo el mundo, o a nivel, si quieres poner más local, o cuál es la visión Pues mira, de esperanza? Ujú. pues mira, yo estoy bien contento, Robert. Estoy bien contento porque realmente veo a una iglesia activa. A contrario a lo que tal vez la gente pensaba o qué sé yo, veo una iglesia activa. Tú te metes un domingo, tú te metes un martes, tú te metes un jueves en Facebook y tú vas a ver muchas iglesias transmitiendo sus cultos. Yes. Ah, no están en la calle, están en las redes. Y la mayoría de la gente están en las redes. Y yo creo que esa es la manera más efectiva que ahora mismo estamos teniendo, porque se pueden seguir dando cultos en la calle, poniendo bocinas. Sí, Dios se va a glorificar, pero la realidad es que mucha gente lo que hace es cerrar sus ventanas, ponerse audífonos, montarse en el carro e irse, esperar a que el culto se vaya, que realmente pues hay que seguir haciéndolo. Y vemos que lo están haciendo, oye, a cada rato veo cultos que se están dando en la esquina, en la calle, y gloria a Dios, yo realmente veo un avivamiento. Yes. Muchos no lo ven, aquel que tal vez está sin la sintonía del Señor puede ver un avivamiento. Las redes se están usando, Dios está levantando muchos jóvenes jóvenes Amén. como tú, Para su gloria. y yo, jóvenes con diferentes dinámicas. Ahora mismo veo una joven que se llama Paula Nicole. Mi hermano, el alcance que está teniendo esa joven con su personalidad como es, oye, está llevando el Evangelio de Cristo. Y yo me gozo con jóvenes así, que sean ellos, que tú no tienes que meterte en una estructura de que tienes que ponerte una corbata, tienes que hablar así, cambiar tu voz cuando vayas a predicar o cuando vayas a hablar del Señor, tienes que parecer que tienes una unción que te estás quemando. No, Dios está aquí con nosotros, Robert.
Y yo no estoy hablando como si me estuviera quemando aquí o el Señor me lleva jorado. No, sé tú, habla de la palabra del Señor, aquel que hace, el que pone la unción es el Espíritu Santo, no es tu voz, no es el micrófono, no es los zapatazos en el altar, la unción la pone el Espíritu de Dios. Y yo he estado en lugares donde siervos ungidos por el Señor no están gritando. Es más, están orando por la palabra que van a predicar. Robert, me he bebido las lágrimas. No porque hablen bonito. Me he Wow, bebido las lágrimas porque he sentido el trato de Dios. El domingo estaba yo en la iglesia. Había un hombre predicando, predicó con una unción. Y no era gritando, pero predicó del Dios que no cambia, pero la necesidad de nosotros cambiar. wow, tremendo tema. Dios no cambia, pero nosotros sí tenemos que estar dispuestos y disponibles a cambiar. Y en el mensaje yo sentí la voz de Dios tan profunda que yo me estaba viendo las lágrimas y mi esposa me estaba preguntando, ¿qué te pasa? Y yo, déjame, déjame. Es Dios trabajando conmigo. ¿Por qué? Porque no se trata del que está al frente, se trata de la unción del Espíritu de Dios. Sé tú, joven, predica a Cristo con tu estilo, con tu personalidad. Él es el que se va a encargar de poner la unción, el fuego y de hacer todo lo que él quiera hacer. Así que estoy muy orgulloso de ti, Robert. Amén, gracias, mi Espero que hermano. quede La gloria es grabado para eso. Dios. Sí, eso va a quedar Amén, grabado. amén. Oh, Así tremendo. que sigue para adelante y que se siga expresando el evangelio de diferentes maneras. Robert, ya finalizando, ¿tienes alguna experiencia? Se lo pregunté a mi pastor, se lo pregunté a Robert. ¿Tienes unas preguntas graciosas o memorables en tu ministerio evangelístico que te haya enseñado algo valioso, pero también que así haya sido jocoso? Porque tenemos esta percepción de que estar en el cristianismo es como si fuéramos un militar, que nunca sonreímos, nunca nos reímos, nunca tenemos esos momentos de felicidad. Pero mira, realmente trato de que en una parte de la predicación quien esté escuchando se pueda reír, se pueda como que soltar, se pueda. Busco, no es que lo busco, es que sale, porque volvemos, repito, es la personalidad. Y Yes, por lo menos a mí me gusta reírme, me gusta esto. No te pudiera mencionar una experiencia así que ahora mismo yo no me acuerde, que me haya dado mucha risa o que pasó y como que fue gracioso. Eh, pero sí, sí debe haber un espacio en la predicación para que dentro de todo no se pierda la reverencia, pero que sí, hay un momento en que la congregación pueda tal vez soltarse una carcajada, porque realmente si algo tiene nuestro Dios, Él es el dueño del gozo. Si hay yes, alguien que le gusta el gozo, a nuestro Dios le gusta la fiesta, le gusta la alegría. Es un Dios alegre, no es un Dios de seriedad y de toda cosa. Sí, nuestro Dios quiere que le sirvamos con reverencia, pero a la misma vez, a Él le gusta la alegría y el gozo. Así yes. que eso sería Brother, todo. eh, una pregunta que siempre hago a todos en el podcast, ¿cómo ha impactado la gracia de Dios en tu vida personal y la ministerial en este momento? La gracia, ¿Sí? ¿Qué efecto ha tenido la gracia en ti? la gracia. Pues mira, cuando uno entiende lo que es la gracia de Dios en la vida de uno, uno es agradecido. Porque si hay algo que la gracia debe producir en nosotros es agradecimiento. La gracia es un regalo que yo no merecía. Dios por su gracia nos dio un regalo. Su presencia es un regalo. Esa cercanía con Él es un regalo. La Biblia es un regalo. La vida es un regalo. Por eso dice que por su misericordia no hemos sido consumidos, que su misericordia son nuevas cada mañana. Entonces, significa que Dios tuvo misericordia, ¿verdad? Esto nos dio un día más de vida, pero a la misma vez ahí veo gracias, porque la vida es un regalo. Yes, La salud es un regalo. Cuando tú entiendes que todo es por su gracia,
Oye, que todo no lo podemos dar por sentado. Tú no puedes dar por sentado que tú siempre vas a tener salud. Tú no puedes dar por sentado que tú siempre vas a tener dinero. Tú Yes. no puedes dar por sentado que el día de mañana va a llegar. Cuando tú entiendes que nada aquí está escrito sobre piedra, que realmente cada momento, cada instante, cada experiencia, oye, es por su gracia. Así que la gracia debe de llevarnos al agradecimiento. ¿Y a dónde me ha llevado la gracia de Dios en cuestión de ministerialmente y como persona y como todo? Es a eso. Cada día trato de vivir lo más agradecido posible. Y el agradecimiento te va a llevar siempre a buscar hacer las cosas bien. Porque aquel que se olvida de dónde Dios lo sacó, lamentablemente va a terminar donde mismo Dios lo sacó. Porque olvidó de dónde Dios lo sacó. Yes. Así que el que vive agradecido se cuida de no volver a donde Dios lo sacó. Esto me trae recuerdos el versículo que le dice a Timoteo, que le dice, tú puedes ser buen soldado de Jesucristo, sabiendo que un buen soldado de Jesucristo no se enreda en los negocios de la vida, sino que hace todo aquello para aquel que lo tomó por soldado. Qué, qué tremendo. Tanto. Amén. Eso, eso nos recuerda, mi hermano, que ese efecto de su gracia me gusta porque he hablado con todos los que he hablado, le he preguntado y me han dicho básicamente casi lo mismo, pero que están en la misma línea, que es la gracia, el regalo que no merecíamos. O sea, es eso que recibimos que no merecíamos. Qué bueno. Robert, ya hemos terminado, ya terminamos las preguntas. ¿Quieres dar un último saludo, algún mensaje a los que nos están oyendo, a aquellos que nos están escuchando? Le dejo el micrófono, mi hermano. Amén. Nada, realmente que agradezco a Dios primeramente por este privilegio, a Roberto por dejarse usar de esta manera y seguir llevando esta dinámica. Y si tú que me estás escuchando, en algún punto nos conocimos, en algún punto me escuchaste predicar, fui a tu iglesia, fui a tu comunidad o algo así, quiero decirte que te envío un abrazo, que tal vez no lo hemos podido volver a ver. Hay gente que solamente las he visto una vez en la vida. Y como siempre he dicho, ¿verdad? Cuando voy a lugares que sé que jamás voy a volver, hay lugares que jamás he vuelto porque nada más pensé que no iba a volver, pero espero poder verte, si no es en esta tierra, sino allá arriba en el cielo. Que allá arriba podamos vernos y podamos abrazarnos y decir, valió la pena resistir, valió la pena guardarnos para el Señor. Valió la pena sufrir por el Señor, porque allá nos espera una vida eterna. Así que te envío un abrazo. Espero que estén todos bien. Los amo y que Dios me los bendiga. Amén. Bueno, mi gente, Dios les bendiga. Esto fue Efecto Gracia. Y si no eres todavía parte del efecto, tienes que ser parte del efecto, el efecto de la gracia. ¿Cómo eres parte del efecto? Sal afuera, proclama el mensaje de Cristo. Sé tú el testimonio vivo de quién es Cristo en tu vida. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde. Si necesitan, así, quieren saber más sobre Robert en sus redes, así como lo dice su nombre, pueden buscarlo. Tremendos prédicas que él nos da. Yo las he estado siguiendo de vez en cuando. No sé si has publicado más nada todavía, pero eh, esos mensajes, aunque ustedes, un detalle que no saben, a veces uno está bien mal y, y entra buscando y a veces me he topado con esos videos de los shorts bíblicos y me encanta. Así que Gloria gracias. Qué bueno que Dios te ha usado por ese método. Y nada, si quieren contactarlo, pueden buscarlo a través de las redes, Roberto Rodríguez. Yo sé que él estará a mejor disposición, siempre lo está, yo doy testimonio de eso. Así que si necesitan algún comentario que les gustaría hacer o pueden escribirnos en las redes y ya nos deben, si no nos han seguido, era TikTok, Instagram. TikTok no quería abrirlo y lo abrí y lo abrí. Instagram, Facebook y ahora también Spotify, hace tiempo Spotify. Si no lo han escuchado todavía, tienen todos los métodos posibles para escucharlo, mi gente. Que Dios les bendiga mucho y muchas bendiciones a todos. Que Dios me los bendiga.